Hermanos, Dios les bendiga. Un feliz sábado. ¿Cómo están? Felices. ¿Cuál debería ser la razón de nuestra felicidad, hermano? Tener a Cristo en nuestros corazones y porque estamos en la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos creen, hermanos, que por la fe Cristo está aquí con nosotros? Me siento feliz, hermanos, porque estoy aquí con ustedes nuevamente para poder presentar la palabra de Dios. Para los hermanos que van a ver el video, estamos en la iglesia adventista del séptimo día, Nuevo Renacer, más conocida como El Callejón, distrito de Zacatecoluca. Ok, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Digamos de rodillas, hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque nos permites predicar tu palabra, escucharla. Te pedimos, Señor, de que tus santos ángeles puedan permitir que nuestra mente y nuestro corazón estén atentos a tu palabra y que todo espíritu maligno que quiera estorbar la predicación de tu evangelio, Señor, sea reprendido en tu nombre, Señor. Bendícelo, Señor, que tu palabra sea exaltada en esta mañana, que podamos ser llenos de conocimiento para aplicar este mensaje en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Quiero que se concentren, hermanos, y estén en reverencia, porque estamos en la presencia de nuestro Dios. La reverencia, hermanos, es algo muy importante. Saben de que algo que tiene la Iglesia Católica es la reverencia. Saben de que cuando se hacen las misas en la Iglesia Católica hay una rotunda reverencia. Es terrible, hermanos. Y nosotros que se supone que tenemos la verdad, ¿qué pasa los sábados en los templos adventistas? Gran irreverencia. Terrible, hermanos. ¿Cuántos han leído el espíritu de profecía respecto a la irreverencia en la casa de Dios? Es terrible lo que dice, hermano. Es terrible. Hermanos, quiero que estudiemos un tema interesante, hermano. Y quiero iniciar con una pregunta. De paso, el tema se llama los Balaanes en la iglesia adventista. Pero yo quiero iniciar con una pregunta, hermanos. ¿Cuántos creen de que tener dinero es pecado? ¿Es pecado tener dinero? Levanten la mano. Tener dinero no es pecado. Claro, depende cómo lo ha obtenido. Pero tener dinero no es pecado. ¿Cuál es el problema? El amor al dinero. ¿Cuántos creen, hermanos, que necesitamos dinero para sobrevivir aquí en esta tierra? ¿Y cómo se obtiene el dinero? Trabajando. Inclusive la Biblia dice que el que no trabaja no tiene derecho a comer. O sea, el dinero es importante para que nosotros podamos vivir aquí en esta tierra. Inclusive sin dinero no se puede expandir la predicación del evangelio en esta tierra. Se necesita dinero. Nuestros diezmos y ofrendas para eso sirven, para que el evangelio se expanda. Todo se mueve en esta tierra a base del dinero. ¿Sabe de que Jesús dijo de que es preferible que un camello pase por el ojo de una aguja? Yo por mucho tiempo pensé que las agujas de las que habla la Biblia se refería a esas agujas que cosen
la ropa. Pero cuando la Biblia dice, cuando Jesús usó el término aguja, no se refería a las agujas que nosotros usamos para coser. Si se nos fregó un botón de la camisa, ¿qué es lo que hacemos? Ir a buscar una aguja con hilo para pegar el botón. Pero cuando Jesús dijo aguja, no se refería a ese tipo de aguja, sino que las agujas eran unas puertas pequeñitas sobre puertas grandes que se colocaban en grandes muros. Y había un momento, ya para atardecer, se cerraban las puertas grandes y quedaba solamente la puerta pequeñita. Y para pasar en esa puerta pequeñita, se le conocía como la aguja, se tenía que hacer un gran esfuerzo para entrar en esa puertecita pequeña. A eso se le llamaba ojo de una aguja. Y para que un camello pudiese pasar, imagine el gran esfuerzo que hacía. Tenía que agacharse lo más posible y aún hasta se rozaba ¿cómo se le llama? Las jorobas que tiene. Pero pasaba el camello. Y Cristo dijo, es preferible que un camello pase sobre el ojo de una aguja, o sea, sobre esa puertecita, en un rico que entre en el reino de los cielos. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Será que todos los ricos se van a perder? ¿Sabe de que hubieron hombres de Dios que fueron ricos y se salvaron? Dígame un hombre rico. Job. Otro hombre rico. Abraham. Eliseo. Salomón. ¿Saben de que ¿qué es lo que estaba haciendo Eliseo cuando fue llamado al ministerio? Arando con cuántas yuntas de bueyes. ¿Ah? Imagínense. En aquel tiempo, hermanos, yuntas de bueyes, como decir hoy, Ferrari. O sea, en los tiempos bíblicos, tener ganado, bueno, hoy también, hermano, la gente que tiene ganado, ¿sinónimo de qué? Tiene dinero. Porque el problema, hermanos, no está en el dinero, sino que está en el amor al dinero. Quiero que entendamos bien ese punto, hermanos. Nunca jamás vayamos a pensar de que es pecado tener dinero. Usted puede ser millonario. ¿Cuántos creen de que Dios tiene potestad para hacernos millonarios a cada uno de nosotros? Claro que sí. ¿De quién es el oro y la plata? Dice Ageo 2:8. ¿De quién es? Dios tiene potestad para darnos millones de dólares. ¿Tiene potestad, hermanos? Pero ¿saben algunas veces por qué Dios no nos da eso? ¿Por qué razón? Porque es posible que nos perdamos. ¿Saben, hermanos? Les voy a poner un pequeño testimonio. Yo tenía amigos antes. Yo tenía amigos queridos antes de entrar a la iglesia. Que si comprábamos una bolsa de yuca, de ahí comíamos los dos. Se compraba un refresco, de ahí tomábamos los dos. Amigos que nos queríamos mucho. Pero saben, hermano, hoy esos amigos que antes nos queríamos mucho, hoy tienen mucho dinero, ni le hablan a uno. Imagínense, hermano, cómo el dinero enloquece a la gente. Hermanos, el problema no está en el dinero, sino en el amor a la riqueza. Por el dinero. ¿Saben de qué hay hasta divorcio? Por el dinero hay asesinato. Por el amor al dinero no se dan los diezmos y las ofrendas. Por el amor al dinero, hermanos, hasta mire, por $5 lo pueden matar a uno. Pero ¿saben algo, hermanos? Aunque el dinero es muy importante, hay algo que el dinero no lo puede comprar. La salvación. ¿Saben de que con el dinero nosotros podemos comprar una buena cama, pero no sueño? Con el dinero se puede comprar sexo, pero no amor. ¿Saben de que con el dinero puede comprar usted la mejor medicina y los mejores doctores, pero no la salud? Yo conozco gente que es millonaria con cánceres. Terrible, hermano. El dinero, aunque es importante, pero hay cosas de que el dinero no puede comprar. Yo con el dinero puedo comprar una gran mansión, una buena casa, pero no un hogar.
Y saben de que Salomón dijo, es mejor, dijo Salomón, es mejor comer legumbres en casa de pan y no voy engordado en casa de ¿qué? De contienda. Terrible, hermanos. Es terrible. Hay cosas de que el dinero no puede comprar. ¿Es importante el dinero? Sí. Por el dinero se han perdido amistades. Terrible, hermano, el dinero. El apóstol Pablo conocía perfectamente bien el peligro del amor a la riqueza. Y dijo así, 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 7 al 11. Note qué interesante, hermanos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, su hijo espiritual amado. 1 Timoteo 6, versículos 7 al 11. Hermanos, hagamos de cuenta que el apóstol Pablo nos está escribiendo a nosotros. Dejemos a Timoteo. Ahora este mensaje ¿para quién es? Para nosotros. Porque nada hemos traído a este mundo. Dígame usted qué es lo que traímos. ¿Cómo venimos a este mundo, hermano? Desnudito. ¿Ah? Desnudo. ¿Verdad que no venimos a este mundo con dinero? Nada. ¿Por qué que entonces que la gente se discute? Hermano, saben de que yo vi una noticia de que los hijos cuando su papá estaba vivo lo maltrataban y ni se acordaban de él, pero cuando el papá murió hasta que se querían matar por la herencia. Terrible el diablo como es, hermano. Es terrible. ¿Por qué yo voy a pelear por algo que no me costó? Peleando por la herencia. Nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, dijo un famoso filósofo, me gustó esa frase, yo cuando veo frases me la memorizo, dijo un filósofo. Yo me quejaba, decía él, por mis zapatos rotos, pero me llegué a sentir en paz cuando vi otro que no tenía ni pies. Terrible, hermano. Es terrible. Sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué es lo primordial que nosotros debemos de pedirle a Dios, hermanos, para subsistir en esta vida? Que nuestra familia esté sana y que haya ¿qué? Alimento. Porque saben, hermanos, hay gente que no tiene eso que nosotros algunas veces rechazamos. Algunas veces nosotros murmuramos por la comida que hay en la casa, cuando hay personas que necesitan eso. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Saben de que por el dinero se corrompe hasta la justicia. Terrible, hermanos. Por el dinero se venden los jueces. Por el dinero puede haber fraude en campañas electorales. Todo por dinero. Por querer llegar al poder y tener dinero, se corrompe la justicia. Terrible, hermanos. Porque la raíz de todos los males, noten que no dice que es el dinero. ¿Qué es lo que dice? Hay que leer correctamente. Hermano, ¿es pecado que yo tenga un carro del año? No. ¿Es pecado que yo tenga una mansión? No. Ese es el pecado. Si usted lo tiene, gloria a Dios. Pero que eso no vaya a hacer que pierda de vista su salvación. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual por codicia de algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia y la mansedumbre. ¿Cómo se llama el pecado, hermanos, cuando yo quiero tener más dinero?
Avaricia. La avaricia. ¿Verdad que casi no habla nadie de ese pecado en la iglesia? Noten cómo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3. ¿Lo tiene conmigo, hermanos? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Nosotros, ¿cómo le llamamos a los católicos cuando andan detrás de una estatua? Idolatría. Pero saben que nosotros también podemos ser idólatras. Quiero que crean el texto bíblico. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y noten, hermano, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es que, o sea que nosotros podemos ser idólatras también. Podemos ser idólatras. La avaricia. ¿Sabe, hermanos, que la avaricia no tiene nada que ver con lo que se tiene, sino con un problema en la mente? Saben de que un rico puede ser tan avariento como un pobre que tenga $1. ¿Me voy a explicar? Porque el problema no está en la cantidad de dinero, sino que es un problema mental. Yo puedo amar $1 así como un rico ama $3 millones. La avaricia. Terrible, hermanos. ¿Por qué muchos algunas veces no devuelven los diezmos y ofrendas? La avaricia. Es terrible, hermano. Ahora, hermanos, ¿qué dijo Cristo sobre el amor a la riqueza? Mateo 6:24 dice aquí Jesús en el Sermón del Monte: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No poder servir a Dios y la riqueza. Busqué en el diccionario Strong qué es aquí riqueza. Sabe que en el griego es mamón. Repita conmigo. Mamón. ¿Sabe quién era Mamón? Para los griegos era el dios del dinero, el dios de la riqueza. Mamón era una representación del diablo, el dios de las riquezas, el dios Mamón. Terrible, hermanos. Mateo 6, 19 al 21. Mateo capítulo 6, 19 al 21 dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Esta palabra orín es como decir corroer, moho, cuando el hierro se corroe. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará ¿qué? Vuestro corazón. O sea que la idolatría no solamente tiene que ver con adorar imágenes, sino que también puede ser la idolatría, el dinero. ¿Por qué muchos hermanos quebrantan el sábado? Yo les hago una pregunta: ¿por qué muchos hermanos quebrantan el sábado? La mayoría, por su trabajo, porque les pagan unos cuantos dólares más. ¿Por qué creen ustedes de que muchos hermanos se van para Estados Unidos y se van mojados? Y después dicen en la iglesia: hermanos, oremos por tal persona porque se fue para Estados Unidos. ¿Cómo se pone a creer que yo voy a orar por un hermano para que vaya quebrantando la ley? ¿Cuántos han hecho esa clase de oraciones apóstatas aquí en la iglesia ustedes? Oremos por tal hermano porque se fue para Estados Unidos y va mojado, quebrantando el sábado ahí en el camino.
Oremos. ¿Yo para qué voy a orar? Yo puedo orar para que se regrese y se retracte. No hagan esa clase de oraciones, hermano. ¿Por qué muchos hermanos se van para Estados Unidos, hermano? Seamos claros, ¿por qué se van? Por el billete. ¿Y ustedes creen que allá en Estados Unidos van a guardar el sábado? ¿Ah? Son pocos los que se mantienen fieles. Son pocos. Pero la mayoría, por amor al dinero, no les importa quebrantar ¿qué? El sábado. Terrible, hermanos. Ahora, haciendo eso como introducción, yo quiero que leamos el mensaje que Cristo le da a la iglesia de Pérgamo. Y quiero decirles, hermanos, que los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis son mensajes que se escribieron para 7 iglesias literales de Asia Menor. Pero estos mensajes tienen una aplicación espiritual que se aplica para todas las edades a la iglesia cristiana, desde los tiempos de Cristo hasta su venida. O sea, que este mensaje que Cristo le da a la iglesia de Pérgamo y al ángel en la iglesia de Pérgamo es un mensaje que también se aplica a nosotros como iglesia, en un sentido espiritual. ¿Me voy a explicar, hermanos? Noten lo que está pasando en la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo se sitúa desde el año 313 hasta el año 538 de nuestra era. En la historia ahí se ubica. Pero noten lo que está pasando en la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, versículo 12 al 15. Lean conmigo. Apocalipsis 2, versículo 12 al 15. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Aquí el ángel representa al dirigente, al ministro. Según Obreros Evangélicos, página 13. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada aguda? Es Cristo que está hablando acá. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Noten dónde moraba esta iglesia de Pérgamo. Donde estaba ¿qué? El trono de Satanás. Pero retiene mi nombre. O sea, había algo que todavía no se había apagado en esta iglesia. Y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí o que retienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿qué? De Balaam. O sea que esta iglesia, aunque había algo bueno que tenía, en esta iglesia habían personas que estaban patrocinando la doctrina de ¿qué? De Balaam. Y se permitía en la iglesia, dice aquí, retiene, dice, porque tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también retienes a los que retienen la doctrina de las Nicolaitas, las que yo aborrezco. Es terrible, hermanos. ¿Qué es la doctrina de Balaam? ¿Y cuál es la doctrina de las Nicolaitas que Cristo aborrece? Hermanos, les voy a explicar así grandes rasgos qué es la doctrina de las Nicolaitas, porque me quiero espaciar en esta clase sobre lo que es la doctrina de Balaam, pero quiero también hablar acerca de la doctrina de las Nicolaitas. Les explico. La doctrina de las Nicolaitas era una secta que surgió de un diácono llamado Nicolás. Esto lo notan en Hechos capítulo 6. Hubo un diácono que después apostató, llamado Nicolás, de ahí donde proviene Nicolaitas. ¿Cuál era la enseñanza de las Nicolaitas? Esta secta, noten lo que voy a decir y concéntrense, hermano.
Las Nicolaitas era una secta que había malinterpretado y tergiversado las cartas de Pablo. Había interpretado la palabra de Pablo que decía: somos salvos por gracia sin las obras de la ley. O sea que estas Nicolaitas enseñaban de que si Cristo nos salva por gracia, no era necesario obedecer la ley. O sea que habían convertido el evangelio en un libertinaje. Era una secta libertina. Como somos salvos por gracia, no importa lo que hagamos, no importa si obedecemos la ley. ¿A qué le suena eso, hermanos? ¿Quiénes son los nicolaitas modernos? El protestantismo apóstata. Esta secta surgió por una mala interpretación de las cartas de Pablo. Terrible, hermanos. Pero ¿qué es la doctrina de Balaam? Porque en esta iglesia de Pérgamo, donde moraba Satanás, permitían la doctrina de Balaam. Y dice el texto que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Leamos un poco de historia, hermanos, sobre la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, su nombre significa altura o elevación. La ciudad de Pérgamo estaba ubicada en la saliente de una elevada montaña, un sitio ideal para la defensa. En el siglo XI y III antes de Cristo, Pérgamo, capital del reino del mismo nombre, era ilustre, un centro cultural. Su biblioteca contenía los rollos de 200,000 libros, o sea que en esta iglesia de Pérgamo eran muy estudiosos, leían mucho. Había una biblioteca que contenía 200,000 libros. De aquí donde proviene la palabra pergamino, Pérgamo. Interesante. O sea que esta iglesia era una iglesia que le gustaba ¿qué? La lectura, estudiar. Pero noten cómo dice la historia. Esto lo corroboré del diccionario bíblico adventista y del comentario bíblico adventista. Dice: el templo de Zeus se encontraba allí en Pérgamo. ¿Saben quién era Zeus? Zeus era el dios de los griegos. El templo de Zeus se encontraba allí. El Capitolio de los dioses estaba en Pérgamo. Noten qué terrible, hermano. El Capitolio de los dioses estaba en Pérgamo. El primer templo del culto imperial se construyó allí en honor al emperador César Augusto. O sea, una ciudad idólatra era la ciudad de Pérgamo. Y allí estaba la iglesia. Terrible, hermano. Por eso es que se dice donde mora Satanás. Terrible. Pero esta iglesia de Pérgamo estaba reteniendo a ciertos cristianos que retenían la doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? ¿Quién era Balaam? ¿Y cuál fue el pecado de Balaam? Noten, hermanos, allí en la iglesia de Pérgamo se retenía no solamente a los nicolaitas, sino también a los que retenían la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Aquí se hace énfasis a la apostasía de la iglesia de Pérgamo. Se hace una referencia a Balaam. ¿Quién era Balaam? Era un profeta que se desvió por el amor a las riquezas y quería maldecir a Israel simplemente por amor a la riqueza. Un profeta de Dios que se hizo loco por amor a la riqueza. Qué terrible, hermano. O sea que, hermano, o sea que el amor a la riqueza puede hacer que caiga un rey, un líder de la iglesia,
un anciano, un diácono, un erudito puede caer por el amor a la riqueza. Terrible, hermano. Por el amor al poder, siempre va incluido la riqueza. Se hace un énfasis a Balaam, un profeta que lo enloqueció el amor a la riqueza. ¿Conocen ustedes esa historia? Que el amor a la riqueza lo encegueció, que iba a ir a maldecir a Israel. Iba montado ¿qué? ¿En qué iba montado? En una burra. ¿Se acuerdan de esa historia, hermano? Y dice que la burra pudo ver a un ángel que estaba ahí, era Cristo. Un ángel con espada desenvainada. Y el profeta iba tan ciego por el amor a las riquezas, porque Balac, el rey que le había ofrecido riqueza, maldísima a Israel, porque Balac sabía que si Israel se mantenía fiel a los mandamientos de Dios, iba a ser una nación poderosa que nadie la podía vencer. Entonces Balac, ¿qué es lo que dijo? Voy a hacer que Israel sea maldecido. Y los únicos que pueden maldecir a Israel son los profetas. Pero lo que no sabía Balac es que para que Israel fuese maldecido tenía que quebrantar la ley. Mientras Israel se mantenía fiel a los estatutos de Dios, nadie podía hacerle frente. Porque la victoria de Israel estaba ¿qué? En Cristo, en Jehová de los ejércitos. El profeta iba tan ciego por el amor a la riqueza que no se pudo dar cuenta que en el camino estaba un ángel con espada desenvainada. Mejor la burra pudo verlo. O sea que la riqueza puede enceguecer a alguien, ¿no? ¿Lo pueden enceguecer? Es terrible, hermano. Y si no hubiese sido por la burra, ¿qué es lo que dijo el ángel? Ya te hubiese matado. O sea, en ese momento, hermanos, ¿quién era más inteligente? ¿Quién fue más inteligente ahí? Ahora entiendo, hay un salmo que dice, no seas como el buey y la mula. ¿Sabe usted, hermano, que algunas veces nosotros caemos más bajo que los animales? Como animales irracionables. Terrible, es terrible, hermano. Una burra siendo más inteligente que el profeta de Dios. Y saben, hermanos, que ya han habido casos en la Biblia donde los animales fueron más inteligentes que los hombres. Díganme otro ejemplo, hermano. ¿Quiénes hicieron más caso a la señal del diluvio? ¿Quiénes hicieron más caso? Los animales. Y la gente, porque tenía 5 sentidos, ¿qué pasó? Burlándose del mensaje de Noé. Es terrible, hermano. El profeta se enloqueció por amor a las riquezas. En el mensaje a la iglesia de Pérgamo se hace una analogía para describir la apostasía en la iglesia de Pérgamo. Todo se permitía porque habían personas con intereses personales que causaban tropiezo para otros. O sea que lo que presenta aquí este mensaje es de que en la iglesia de Pérgamo se estaba tolerando la apostasía. ¿Por qué? Por el amor a la riqueza. Note cómo dice Números 22, 5 al 6, hablando de Balaam. Números 22, 5 al 6. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí que cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ve pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Esto está diciendo Balac a Balaam. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Pero había una condición. Las maldiciones del pacto caían cuando el pueblo desobedecía la ley de Dios. Noten cómo dice Nehemías 13:2, hablando de la apostasía de Balaam y por qué cayó. Nehemías 13, versículo 2. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam,
para que maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición ¿en qué? En bendición. Hermanos, si nosotros somos fieles a Dios, no importa lo que el diablo quiera hacernos. Aquí dice que Balaam quería maldecir a Israel, y eso que salía de su boca, ¿qué es lo que se transformó? En bendición. Es terrible, hermano. Pero aquí dice que fue por el dinero. Noten cómo dice Patriarcas y Profetas, página 416, párrafo 4. Patriarcas y Profetas, página 416, párrafo 4, hablando de la apostasía de Balaam. Balaam había sido una vez un hombre bueno y profeta de Dios, pero había apostatado y se había entregado a la avaricia. Balaam sabía que su maldición no podía perjudicar de manera alguna a los israelitas, porque Dios estaba de parte de ellos, y siempre que fueran fieles, ningún poder terrenal o infernal adverso podría prevalecer contra ellos. Pero halagaron su orgullo las palabras de los embajadores que mandó Balac para sobornar a Balaam. Y noten cómo dice: el que tú bendigas será bendito, y el que maldigas, maldito quedará. El soborno de los regalos costosos y de la exaltación en perspectiva incitaron su codicia. O sea que, ¿qué es lo que mandó Balac? Mucho oro, riquezas. Y cuando Balaam vio eso, ¿qué es lo que pasó? Fue tentado. Terrible. Obviamente aceptó los tesoros ofrecidos y luego, aunque profesando obedecer estrictamente la voluntad de Dios, trató de cumplir los deseos de Balac por el amor a las riquezas. Es terrible, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos apostatar por el amor a la riqueza? Muchos de nuestros hermanos ya no están en la iglesia por el amor a la riqueza. Es terrible. Hermanos, imaginémoslos que hoy por unos cuantos dólares nosotros quebrantamos el sábado, porque nos ofrecen que nos van a aumentar el sueldo en la fábrica o en la maquila. Dejamos de congregarnos el sábado. ¿Qué pasará cuando venga la crisis y nos ofrezcan millones de dólares? Imaginémonos, hermanos, hay hermanos, miren cómo somos tan simples, que cuando viene la campaña política, por 50 dólares que nos da un partido político, andamos poniendo banderas políticas en nuestra casa. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje del tercer año? Que por 50 dólares yo voy a andar con una camisa de un partido político. ¡Qué bajeza! ¿Y saben cómo dijo Cristo? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué nos hace pensar si nosotros somos débiles a una pequeña suma de dinero? ¿Y qué será cuando venga la crisis, hermanos? Cuando se nos ofrezcan grandes cantidades de dinero por quebrantar la ley de Dios y seguir a la marca y la bestia. ¿Qué pasará? Y saben, hermanos, que la marca y la bestia tiene que ver con dinero. Nadie podrá comprar ni vender si no solamente tienen los que tengan la marca de la bestia en la frente o en su mano derecha. O sea que el diablo sabe por dónde va a atacar a la humanidad. ¿Quién no quiere dinero? ¿Quién no quiere dinero, pues? ¿Se acuerdan cuando la gente se enloqueció cuando el presidente de la República para la pandemia dijo vamos a dar 300 dólares? ¿La gente cómo se puso? Se enloqueció. Se enloquece. El dinero. La gente por dinero puede hacerlo hasta lo imposible. Es terrible. Este profeta loco se enloqueció por el amor a las riquezas. Es terrible.
El comentario bíblico adventista, note cómo dice, sobre la locura de Balaam. La analogía con Balaam sugiere que en Pérgamo habían personas cuyo propósito era dividir y arruinar a la iglesia, fomentando prácticas que eran prohibidas para los cristianos. Balaam fomentó sus intereses personales, no los del pueblo. Saben de que por el dinero yo puedo cuidar o vender la palabra de Dios por retener un puesto en la iglesia. Porque la corrupción con el dinero no solamente se ve en el mundo, sino que también se ve hasta en el pueblo de Dios, porque esto está hablando de una apostasía que estaba sucediendo en el pueblo de Dios. El dinero corrompe hasta la vida espiritual. Hermanos, ceder a la apostasía por retener un puesto en la iglesia. Ancianos que por retener un puesto en la iglesia venden la verdad, la doctrina de Balaam. Líderes que saben la verdad y se hacen al lado del error por retener un puesto o una reputación. La doctrina de Balaam. Terrible, hermano. Saben, hermanos, que la Biblia enseña mucho sobre esto. En Judas 1, versículo 11, noten cómo dice. Judas 1, versículo 11 dice: ay de ellos, esta es una palabra de lamentación. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Noten, hermanos, que aquí Judas pone al mismo nivel la avaricia. ¿Qué es lo que hizo Caín con su hermano? Lo mató. ¿Saben de que allí está implicada la codicia? Caín era codicioso. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro y el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Saben quién era Coré? Era un levita que quería que por la fuerza tomar el sacerdocio levita. Avaricia al poder. ¿Conocen la historia de Coré? La apostasía de Coré, que se los tragó la tierra. La avaricia, poder. Noten lo que dice 2 Pedro 2.15. 2 Pedro 2.15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Hermanos, Dios tenga misericordia en nosotros, que no podamos caer en esto, la avaricia. Pidámosle a Dios siempre, hermanos, que Dios nos dé el sustento diario. Eso le pido a Dios siempre, hermanos, que siempre haya comida en la mesa y que estemos con salud. Eso es lo más importante, hermanos, ¿sí o no? No pidamos riqueza. Estamos en el tiempo, hermanos, ¿para qué vamos a tener riqueza, hermano? ¿Para qué vamos a tener riqueza? ¿Sabe, hermano, que una persona que tiene dinero sabe que no puede ni dormir? Y mire, uno que no tiene dinero, uno anda en cualquier lugar, mira, ahí en la calle, anda en el mercado. Y la gente que tiene dinero, ¿cómo anda? ¿Usted cree que esa gente que tiene dinero puede dormir bien? Pensando que le van a robar. Anda con guardaespaldas, anda con miedo y con zozobra. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tranquilitos en la calle. Abrazamos a quien nos dé la gana, o sea que no tenemos miedo a nadie. Pues, ¿por qué? Porque no tenemos dinero. ¿Se dan cuenta, hermano? Sí. Pero, oígame bien, hermano. Hablando del Papa, el hombre más millonario del mundo es el Papa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Papa puede entrar a cualquier país y todos los gobiernos del político le rinden pleitesía. Es el hombre más poderoso del mundo. Y poder es sinónimo de dinero. Inclusive en el Vaticano, ¿saben ustedes que el Banco del Vaticano, yo leí en un libro que se llama, parece que el libro se llama Cortinas de Humo, que el dinero que tiene el Vaticano se obtuvo de las indulgencias de la Edad Media. ¿Saben qué son las indulgencias? El pago para sacar a las almas del purgatorio
y para perdonar pecados a través de un pago, un documento que era firmado por el Papa, el pago de las indulgencias. Todo eso está en el Vaticano. Y saben que el dinero del Vaticano tiene tanto dinero en el Banco del Vaticano que puede sacar de la pobreza al mundo 10 veces. ¿Se dan cuenta por qué Apocalipsis 17 dice que una ramera vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y perlas preciosas? Es un énfasis a dinero, a poder, oro. Terrible, hermanos. Hermanos, es importante que nosotros hagamos reflexión sobre esto y que no nos afanemos por el amor a las riquezas. Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Dios sabe lo que necesitamos y Dios va a velar por nosotros. Lo importante, hermanos, es que nosotros podamos cada día ser ricos, dice Pablo, pero en buenas obras. ¿Sí? Porque va a haber un momento, hermanos, donde todos vamos a ser millonarios. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando estemos en la Nueva Jerusalén, donde van a haber calles de oro y mar de qué. Y saben, hermanos, por qué ningún ladrón no puede entrar en la tierra, en la Canaán celestial y en el cielo. ¿Saben por qué Dios no puede llevar a un ladrón? A menos que se arrepienta de todo corazón. Porque imaginémonos de que Dios se lleve un ladrón para el cielo. ¿Qué es lo que va a hacer el ladrón al ver las calles de oro y mar de cristal en la Nueva Jerusalén? Viene a buscar una piocha y va a empezar ¿qué? A picar la calle para llevarse un trozo de oro. Entonces, por eso es que Dios no puede permitir ladrones en la tierra nueva, sino que va a permitir ex pecadores que fueron lavados y emblanquecidos con la sangre de Cristo. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio haya servido para que podamos hacer reflexión de nuestra vida espiritual. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio, esperando que haya sido de bendición para nuestras vidas. Hermanos, vamos a salir de rodillas para pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos hablaste a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, de que nos ayudes a serte fiel, que nos ayudes, Señor, a soportar las tentaciones de toda clase, en este caso la tentación del dinero. Te pedimos, Señor, de que nos des sabiduría e inteligencia para que podamos hacer sabias decisiones en este mundo. Bendice cada hijo tuyo que me escuche este mensaje. Tú conoces la lucha de cada quien, tú conoces la vida espiritual de cada quien. Te pedimos, Señor, de que nos des fortaleza, nos des fuerzas para seguir adelante, ya que sin tu ayuda, Señor, es imposible que nosotros podamos recorrer este camino. Gracias porque estuviste con nosotros en esta clase de tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos, y feliz sábado.